la poderosa obra que has hecho en cada uno de nosotros, mi Dios. Entra en la presencia Bendice, Señor del Jesús, Señor a con cada uno de los que gratitud están en este y lugar. adórale Ayúdanos. de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo y dad gloria y honra y alabanzas al Señor. Oh Cristo, dad gloria y honra y alabanzas al Señor. Oh Cristo, entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo y dad gloria y honra y alabanzas al Señor. Oh Cristo, no hay un nombre como el nombre de Jesús. Y dad gloria y honra y alabanzas al Señor. Oh Cristo, es el nombre sobre todo nombre. Entonces levanta tus manos y dad gloria y honra y alabanzas al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual. Una vez más, dad gloria y honra, porque se lo merece, y alabanzas al Señor. Oh, está sentado en el trono. Nombre sin igual, es el nombre sin igual. Gloria al Señor Jesús. Cristo, un nombre sin igual. Qué bendecidos somos, porque ese hombre sin igual
es nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hemos venido a este lugar, hermano, con un propósito, usted y yo, hermano. Y el propósito de usted y mí es de ser agradecidos con aquel que ha hecho tanto por nosotros. Estamos en este lugar, hermano, y sabemos que este servicio es para honrar a nuestro Dios. Hay uno que quiere robarse lo que le pertenece a Dios. Tú le perteneces a Dios, hermano y hermana. Y como tú le perteneces a Dios, tú sabes que dice la palabra del Señor, que Él te ha hecho para que le des gloria y honra. Y estamos en este lugar porque somos más que bendecidos. El Señor nos ha dado una oportunidad nueva, hermano, de expresarlo así. Hay una porción en la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo que habla así. Allá en las alturas reconocen el poder de Dios. Reconocen que el Señor es digno de ser exaltado, de ser glorificado, de gozarse en la presencia de Él. Y usted y yo también lo reconocemos, hermano, por eso estamos acá. Y dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, el versículo 10 y 11. Los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Jesucristo. Y le adoraban al que vive por los siglos. Él vive siempre, hermano, Él no está muerto. Dice, y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú has criado todas las cosas. Él nos ha criado a nosotros, hermano, por eso existimos y por tu voluntad existen y fueron criadas. Por su voluntad usted y yo existimos y por su voluntad es que estamos hoy día en este lugar. Y su voluntad del Señor es que nos gocemos en su presencia, que le demos gloria, que le reconozcamos, porque el Señor merece ser reconocido por su creación. Así que alabemos al Señor con la libertad. ¿Cuántos son libres? Alce sus manos, mueva sus pies y démosle gloria al que merece la gloria. Alabemos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y aún es tiempo, aún es tiempo de restauración. Aún es tiempo, aún es tiempo de restauración. Mi ayuda y mi libertador eres tú. En aflicciones, pruebas y en tribulación me has complacido con tu gracia mi corazón y me has librado de eterna condenación. Mi ayuda y mi libertador eres tú. En aflicciones, pruebas y en tribulación has complacido con tu gracia mi corazón y me has librado de eterna condenación. Gócense en ti y alegrense todo aquel que espera en ti. Gócense en ti y alegrense a todo aquel que espera en ti. Y aún es tiempo,
espera en ti. Gócense en ti y alegrense a todo aquel que espera en ti. Gócense en ti y alegrense todo aquel que espera en ti. Gócense en ti y alegrense a todo aquel que espera en ti. Con grito de júbilo le alabaré, ante su presencia yo danzaré, porque Jesucristo es el vencedor y su Santo Espíritu llena mi ser. Con grito de júbilo le alabaré, ante su presencia yo danzaré, porque Jesucristo es el vencedor y su Santo Espíritu llena mi ser. Y es que mi copa está rebosando de gozo del Espíritu de Dios. Y es que mi copa está rebosando de gozo del Espíritu de Dios. Y es que mi copa está rebosando de gozo del Espíritu de Dios. Y es que mi copa está rebosando de gozo del Espíritu de Dios. Con grito de júbilo le alabaré, ante su presencia yo danzaré, porque Jesucristo es el vencedor y su Santo Espíritu llena mi ser. Con grito de júbilo le alabaré, ante su presencia yo danzaré, porque Jesucristo es el vencedor y su Santo Espíritu llena mi ser. Y es que mi copa está rebosando de gozo del Espíritu de Dios. Y es que mi copa está rebosando de gozo del Espíritu de Dios. Y es que mi copa está rebosando de gozo del Espíritu de Dios. Y es que mi copa está rebosando de gozo del Espíritu de Dios. Y el Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que enciende su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, Él es mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó.
Jesús es mi capitán, varón de guerra es Jesús. Jesús es mi capitán, varón de guerra es Jesús. Pues no es mía la guerra, sino es tuya, Señor. Pues no es mía la guerra, sino es tuya, Señor. Y canta, canta, aleluya. Y canta, canta, aleluya. Y canta, canta, aleluya. Viva, viva Jesús. Y canta, canta, aleluya. Tú has puesto un canto en mi boca, un canto de poder. Tú has puesto un canto en mi boca, un canto de poder. La victoria tú me has dado, el poder tú me das. La victoria tú me has dado. Y canta, canta, aleluya. Y canta, canta, aleluya. Viva, viva Jesús. Y canta, canta, aleluya. Viva, viva Jesús. Y canta, canta, aleluya. Viva, viva Jesús. Levántate, Señor, y líbranos. Que tu presencia fuerza nos dará. Levántate, Señor, y líbranos. Que tu presencia fuerza nos dará. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. Y cantaremos de alegría ante el Señor. Cantad salmos a su nombre y exaltad a Jesús. Y alegraos delante de Él. Levántate, Señor, y líbranos. Que tu presencia fuerza nos dará. Levántate, Señor, y líbranos. Que tu presencia fuerza nos dará. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. Y cantaremos de alegría ante el Señor. Cantad salmos a su nombre y exaltad a Jesús. Y alegraos delante de Él. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios. Te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré, te alabaré. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios. Y te alabaré, te alabaré. Yo te alabaré, te alabaré, te alabaré. Yo te alabaré.
y digno de suprema alabanza, porque grande es Jesús y digno de suprema alabanza. Cantar a Jesús cántico nuevo, cantad a Jesús toda la tierra, cantad a Jesús y bendecid su nombre y anunciad siempre su salvación, porque grande es Jesús y digno de suprema alabanza, porque grande es Jesús y Él es digno de suprema alabanza. Gloria al Señor Jesús, porque grande es nuestro Dios y digno de que usted y de que yo, hermano, nos gocemos en su presencia, pero con libertad, hermano, obtenida del Señor. Y la libertad que hemos obtenido del Señor, nadie nos la puede detener, hermano. Nadie nos la puede detener. Usted siente gozo, yo siento gozo por darle gloria al que merece la gloria, hermano. ¿Cómo usted va a pensar que estando en un servicio de esta oportunidad de Dios para tu vida, hermano, detengas la alabanza que le pertenece a Dios? Él merece que tú le des alabanza. Cree la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que cuando tú le reconoces, tú puedes levantar tus manos, puedes abrir tu boca, porque hay gratitud de aquel que te ha salvado, de aquel que te ha sanado, hermano. No nada más de una enfermedad que tú puedas decir me sanó de esta enfermedad, sino de la enfermedad que nadie ve, la que está por dentro. El Señor te ha sanado, hermano. Por eso estás en este lugar, para darle gloria a Él, para reconocerle a Él, hermanito de mi alma. Solamente el Señor sabe si mañana tenemos esta oportunidad que hoy nos da de estar aquí, hermano. Somos más que bendecidos. El Señor Jesús quiere que tú y yo nos llevemos la porción que Él tiene destinada para ti hoy. Mañana son nuevas, dice la palabra del Señor. Que Él nos da bendición cada día, hermano. Y si tú lo crees, tú tienes que decir: yo vine a este lugar y nadie me arrebata lo que Dios me ha dado, hermano. Usted y yo reconocemos al Señor y por eso le alabamos. Y por eso le reconocemos, porque hemos entendido, hermano, que nuestro Dios merece. No por tu circunstancia ni por la mía, sino porque Él es Dios. Él es Dios, hermano. Él te permitió levantarte hoy, hermano, para que le des gloria y honra. Levanta tus manos. Créele al Señor. Yo no sé si tú tienes necesidad. El Señor la sabe. Pero yo sí tengo necesidad de mi Dios. Y le creo a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: deleítate en mí y yo voy a conceder lo que tú quieres, hermano. Pero fíjate bien, hermano, tienes la oportunidad de estar aquí delante de la presencia de tu Dios. Y está en ti
que lo sepas aprovechar. Vamos, hermanito de mi alma, métase a la presencia del Señor. El Señor está en este lugar y Él quiere llenar nuestra vida con su Santo Espíritu. Así que, hermano, háblale con tus propias palabras. No desaproveches este tiempo, este encuentro maravilloso que puedes tener con tu Dios. Señor Jesús, reconocemos, Señor, tu grandeza. Reconocemos tu favor hacia nosotros, Señor Jesús. Gracias porque nos has abierto el entendimiento. Y hoy, Señor, pusiste en nosotros de estar en este lugar, Señor, para venir a reconocerte a ti, solo a ti, Señor Jesús. Haga la obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. La juventud que se encuentra en este lugar, Señor, ponga su mano para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Tú eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no voy a volver atrás. No voy a
conmigo, no voy a volver atrás, 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 no voy a volver atrás. Bendito, alabado es nuestro Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Qué bueno es nuestro Dios. Alabado es el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesucristo, que el Señor nos da tanto gozo, ¿verdad que sí, hermanos? Bendito sea Dios. Puede tomar su lugar, hermano. Bendito sea Dios. Ríos de agua viva en mi ser. Gloria a Dios, hermanos, Dios los bendiga a todos en esta tarde. Bienvenidos a Casa de Oración, la Casa del Señor, ¿verdad? Vamos a continuar con lo siguiente, hermano, ¿verdad? Vamos a ir a la Escritura, ¿verdad? Acompáñenme, por favor, en el libro de la carta de Tito, la carta del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 11. Gloria a Dios. El libro de Tito, la carta a Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Gracias, Jesús. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. El título de la prédica es la esperanza viva por medio de su gracia. Gloria a Dios, hermanos. Así que vamos le voy a pedir, ¿verdad?, que me acompañen en una oración, ¿verdad?, para que sea el Señor, ¿verdad?, dirigiendo, ¿verdad?, esta palabra, ¿verdad? Padre eterno, Dios todopoderoso, en tu nombre Jesucristo te damos gracias, Señor, por este honor y este privilegio, Señor, que nos has dado de venir delante de tu presencia, Señor, para alabarte, para adorarte, para exaltar y proclamar tu santo y poderoso nombre, Padre Santo. Bendito Dios de la gloria, te pedimos, Señor, en esta hora que tomes el control de la congregación, que nos dé, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, una fresca unción, para que entendamos, comprendamos y pongamos por obra tu santa palabra, Señor. También, Señor, te pido por mí, tu siervo, que me des a mí, Señor, palabra, a la mi boca, que sea palabra de Dios y no de hombre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, al cual sea la gloria y el imperio para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Pero, Señor, pueden sentarse, ¿verdad? Gloria a Dios. Una esperanza viva por la gracia de Dios. Gracias, Jesucristo. Vamos a hablar, ¿verdad?, de esta esperanza viva para nosotros los creyentes, pero esta esperanza nos fue dada por medio de la gracia del Señor.
dice, ¿verdad? El versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gloria a Dios. La gracia de Dios se ha manifestado, o sea que ya se dio a conocer, ya se declaró, ¿verdad? Ya se mostró la gracia de Dios. ¿Para qué? Para salvación. La gracia de Dios para salvar a quienes, dice, a todos los hombres, hermano, amén. A todos los hombres, gloria a Dios. No sé si le recuerda esto algo, ¿verdad? Por ejemplo, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que crea, o sea que esta salvación es para todo hombre, para todo aquel que cree, gloria a Dios. Si usted tiene fe, esta palabra es para usted, esta gracia es suya, mi hermano. Tómela para sí, esta esperanza viva debe estar en su corazón, gloria a Dios. Dice de verdad que es para salvación, la gracia fue manifestada, fue dada a conocer para salvar, dice, a todos los hombres. De esta manera, dice el versículo 12, enseñándonos. ¿Qué viene a enseñarnos la gracia? Nos viene a enseñar, dice, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en este tiempo, dice, sobria, justa y piadosamente. Verá, gloria al Señor Jesucristo. Dice que la gracia de Dios nos trae una enseñanza, amén. La gracia de Dios nos trae una enseñanza. Esta bendita gracia manifestada a los hombres, hermano, es algo glorioso, ¿verdad? Que Dios ha manifestado a todos los hombres, gloria a Dios, pero lastimosamente, ¿verdad? No todos los hombres han recibido la gracia de Dios. Por eso no todos los hombres, ¿verdad? Son salvos, porque no quieren recibir la gracia de Dios. No quieren este regalo inmerecido, ¿verdad? No lo reconocen, no lo ven, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Esta gracia, la palabra charis en griego, ¿verdad? Significa gracia, ¿verdad? Y la palabra gracias, que es algo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Algo lo que Dios ha manifestado en nosotros los hombres, ¿verdad? Los seres humanos, ¿verdad? Porque esto no está escondido a ciertas personas. Esto ha sido manifestado a todos los hombres, pero tristemente, ¿verdad? No todos los hombres reciben esta gracia, ¿verdad? No aprovechan esta gracia que Dios tiene, ¿verdad? Y esta gracia viene, ¿verdad? También trabaja con la paciencia de Dios, hermano, porque Dios tiene paciencia para con los pecadores, especialmente nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gracia, ¿verdad? Vaya haciendo la obra en cada uno de nosotros. La palabra gracias viene de la palabra griega charis, ¿verdad? Que también se traduce como favor, significa también agrado de Dios o un regalo de Dios. Amén. La gracia, ¿verdad? Es un regalo de Dios para todos los hombres. Tristemente no todos los hombres quieren recibir este regalo de Dios, ¿verdad? Algunos quieren dinero, ¿verdad? Otros quieren placer, ¿verdad? Pero no todos quieren la gracia de Dios, la bondad de Dios, el favor de Dios, el regalo de Dios, hermano. Esto que agrada a Dios, amén. La gracia considera, déjame explicarte un poquito de la gracia. La gracia de Dios, lo que es la gracia, considera al hombre culpable de juicio. La gracia de Dios no está justificando al hombre por sí, no más por justificarlo, quiero decir, ¿verdad? Sino que la gracia de Dios en sí considera a los hombres culpables de juicio. Los considera, ¿verdad?, culpables de juicio y bajo condenación. Pero esta gracia actúa en favor del hombre mismo, a pesar de su absoluta falta de méritos. Y es un término, la gracia es un término que expresa atracción y agrado también. Déjeme decirle algo, que no hay nadie en el mundo, no ha habido ni habrá nadie en el mundo que se gane el reino de los cielos por méritos, hermano, amén. Algunos dicen, ¿verdad?, que tristemente, ¿verdad?, enseñan erróneamente, ¿verdad?, herejías, diciendo, ¿verdad?, que por los méritos del apóstol o de los apóstoles, ¿verdad?, por medio de esos méritos también nosotros podemos conseguir la gracia de Dios, podemos conseguir la redención de Dios, podemos conseguir el perdón de pecados, podemos recibir la entrada al reino de los cielos. Por los méritos de los santos, ¿verdad?, los pecadores, así lo dicen de esa manera, por méritos de los apóstoles o de los profetas, ¿verdad?, de los santos hombres de Dios, los pecadores pueden recibir, ¿verdad?, por medio de esos méritos, salvación y vida eterna, pero no es así. Ni los apóstoles por ellos mismos, por sus propios méritos, pudieron recibir, ¿verdad?, entrada libre al reino de los cielos, ni la salvación tampoco, sino por la gracia de Dios que se ha revelado a todos los hombres, amén. Por esa gracia es que ese favor de Dios, porque es un favor de Dios dado a los hombres para que por medio de esa gracia nosotros alcancemos la salvación, que es por medio y a través de la única fe en nuestro Señor Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Este término gracia, ¿verdad?, expresa también atracción y agrado, ¿verdad? Y déjame decirte, no es que Dios nos vio atractivos, ¿ok? No es que Dios te miró atractivo o atractiva, quiero decir, ¿verdad? No es que tú le agradaste a Dios por tu bonita cara. Lo que quiere decir esta gracia es que a Dios le agradó
por medio de la persona de Jesús, el salvar a la humanidad, a todo aquel que cree. Por eso dice, para que todo aquel que cree en Él, en Jesucristo, en el Verbo, en la palabra de Dios, dice, no se pierda, mas obtenga la vida eterna, gloria a Dios. Esa vida eterna es la esperanza viva que tenemos los creyentes. Y esa esperanza viva es Jesucristo, hermano. Nuestra esperanza viva es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no murió para siempre. Él resucitó entre los muertos al tercer día y está sentado, ¿qué? En su trono de gloria, gobernando a las naciones. Gloria a Dios, mi hermano. Amén. Gloria a Dios que Él reina por los siglos de los siglos. Amén. Él tiene toda la potestad y el juicio en sus manos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, verá que toda la potestad y el juicio no está en manos de los hombres, sino en el poder de Jesucristo. Gloria a Dios. Él tiene todo el poder, hermano. Gloria a su nombre, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad? Claramente de que esta gracia de Dios fue manifestada para salvarnos, hermano. Y no solo a nosotros, sino a todos los hombres. Pero, como dije anteriormente, no todos los hombres reciben esta gracia porque no todos quieren creer en la palabra de Dios, sino que buscan, tal vez, ¿verdad?, ser justificados por sus propios méritos, o quieren ser justificados por gracia, por sus propias bondades, o quieren ser justificados por sus propios hechos, por sus propias acciones, por sus obras. Amén. El hombre no quiere, ¿verdad?, la gracia de Dios, sino que quiere ser justificado, quiere entrar al cielo por sus propios méritos, por obras de justicia, ¿verdad?, que el hombre pues puede hacer, ¿verdad? Puede construir hospitales, puede construir conventos, ¿verdad? Puede darle comer a la gente, pero si no recibe la gracia de Dios que es por medio de Jesucristo, no tendrá el hombre entrada al reino de los cielos. Amén. Esta es la gracia de Dios, que por medio de Jesucristo todos los hombres tengamos entrada al reino de los cielos por medio de la fe en nuestro Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es la gracia de Dios. El que agradó a Dios no se llama ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, se llama Jesús, el que agradó a Dios según la palabra de Dios. Es Jesús el que agradó a Dios. Amén. Entonces, por esa gracia tenemos que entrar nosotros al reino de los cielos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En la carta a los Romanos. Pero déjame decirte, ¿verdad?, que aquí, ¿verdad?, la Escritura dice que nos enseña, ese versículo 12, ¿verdad?, esta gracia que nos enseña a nosotros. Este regalo de Dios, este favor de Dios, no sé, a veces, ¿verdad?, malentendemos un favor, ¿verdad? Pensamos que merecemos favores, ¿verdad? Que yo me merezco un favor, yo me merezco que la gente me haga favores o que me dé regalo, ¿verdad? No, nadie es merecedor de esas cosas, sino que es un regalo de Dios, ¿verdad? La gracia es un regalo de Dios, un favor de Dios. Y muchas de las veces el hombre, por errores humanos, ¿verdad?, podemos decirlo humanos, o también puede ser influenciados por Satanás, ¿verdad?, porque también hay doctrinas de demonios, ¿verdad?, que influencian y tuercen la Escritura, ¿verdad? Y el hombre malvado, pues, obviamente tuerce la Escritura, el hombre que está influenciado por el maligno, ¿verdad?, tuerce la Escritura para su propia conveniencia, ¿verdad? Y otros por error la aceptan porque no van a la Escritura, ¿verdad? Y malinterpretan las Escrituras, ¿verdad? Y no la interpretan conforme Dios nos la da a entender, ¿verdad?, por medio de su Santo Espíritu. Y con esto quiero expresar algo, ¿verdad? Porque usted dirá, ¿verdad?, no es que Dios se agradó de nosotros, es que Dios, ¿verdad?, se agradó, vio gracia en nosotros. No, Dios no vio gracia en nosotros. Lo que Dios tuvo o lo que sintió Dios por nosotros fue misericordia. Misericordia. Entonces, es por misericordia, ¿verdad?, que Dios vino a nuestro rescate. Déjeme decirle algo. La palabra misericordia, ¿verdad?, viene del griego eleos, pero también viene del latín, que es traducido del griego, que significa mise y miser y cordia. Quiero decir dos palabras, ¿verdad?, en latín. Miser es miseria, miserable, ¿verdad? Dios vio en nosotros almas miserables, pero vio, ¿verdad?, el Señor en nuestros corazones nos vio que éramos unas almas miserables, porque miser de miserable y cordia de cardio o corazón. Él vio nuestras miserias, Él vio nuestros corazones y dijo, estos pobres infelices seres humanos, ¿verdad?, que están bajo condenación, tuvo compasión de nuestras almas, hermano. Dios tuvo misericordia de nosotros. Él se compadeció de nuestras miserias, lo que quiere decir, Él miró nuestros corazones miserables, ¿verdad? Por eso dice, bienaventurados los de corazón limpio, ¿verdad? Los de corazón compungidos, dice, ¿verdad? De los corazones, ¿verdad?, que se han arrepentido, ¿verdad? De eso tiene misericordia el Señor. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que nos lleva, ¿verdad?, ¿qué es lo que compunge nuestros corazones? ¿Qué es lo que nos lleva al arrepentimiento? Decía la vez pasada,
es la palabra de Dios, nos lleva al arrepentimiento. Pero cuando leemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice Pablo acerca de la ley? La ley dice, no da vida. La ley mata, la ley da testimonio de que somos viles pecadores, que estamos condenados porque hemos quebrantado todos y cada uno de los mandamientos de Dios. Entonces, la ley viene a qué? No a salvarnos. La ley vino a qué? A redarguirnos de pecado, hermano. Entonces, cuando nos arrepentimos de corazón sincero ante Dios, entonces Dios tiene misericordia de nosotros, de nuestra miseria en nuestros corazones, que somos gente amargada, enojada, pleitistas, tristes, ¿verdad? Miserables, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Pero quiero tocar este punto, ¿verdad? Tal vez me salga un poquito, ¿verdad? De la prédica, pero es importante, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? De la mala interpretación de la Biblia, ¿verdad? Porque estoy explicando la gracia, ¿verdad? De Dios, estoy explicando un poquito también la misericordia y estoy también explicando un poquito, ¿verdad? De la esperanza viva, amén. Pero con esto, ¿verdad? Quiero tocar un punto importante que es cuando el hombre se desvía, ¿verdad? Cuando el hombre tuerce la escritura o cuando el hombre cree, ¿verdad? A una enseñanza torcida, a una doctrina que puede ser por error o simple y sencillamente es por el diablo, ¿verdad? Que viene a torcer la escritura, ¿verdad? Para que el hombre no encuentre, ¿verdad? La verdad de Dios, sino que crean a la mentira. Y vemos de que, por ejemplo, la palabra gracia, ¿verdad? En Lucas, no vamos a ir a la escritura, pero usted lo ha leído muchas veces, ¿verdad? Yo creo que se la sabe, ¿verdad? En Lucas 1:28, ¿verdad? Cuando el ángel se le parece a la Virgen, ¿verdad? Y le dice, Dios te salve María, ¿verdad? Y dice, llena eres de gracia, ¿verdad? En realidad, la palabra gracia no es que María estaba llena de gracia, ¿ok? Ni que Dios no es que Dios, ¿verdad? Le agradó a María. Lo que quiere decir es que Dios concedió un favor a María de ser la escogida de Dios para traer al Mesías al mundo, ¿verdad? Dios le concedió esa dicha o le concedió ese favor a María, ¿ok? Entonces vemos de que la gracia puede ser interpretada también como que le agradó a Dios o como que Dios simplemente quiso hacer un favor, amén. Entonces vemos de que algunas traducciones, por ejemplo la Vulgata, dice María llena eres de gracia, pero otras versiones, ¿verdad? Como la Reina Valera dice muy favorecida, ¿verdad? Y en realidad no es que María estaba llena de gracia, sino que María fue la favorecida entre todas las mujeres, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia, por eso le dice, y bendito el fruto de tu vientre, porque ella recibió el favor de Dios, porque muchas mujeres anhelaban en aquel entonces, ¿verdad? Ser, ¿verdad? La madre del Mesías, la madre del Cristo, el que venía, ¿verdad? A redimir, por ejemplo, a Israel en aquel entonces, ¿verdad? Porque el mundo no sabía del Mesías, el mundo no tenía esperanza, el mundo estaba muerto, ¿verdad? En delitos y pecados. El único que tenía una cierta esperanza era el pueblo judío, porque a ellos se les dio la ley, hermano, ¿ok? A ellos se les dio los mandamientos, a ellos se les manifestó Dios, a ellos Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud, a ellos los metió en la tierra prometida. Entonces los que tenían esa esperanza, los que se les dio esa esperanza viva, era más que nada a los judíos, pero Cristo vino, ¿verdad? Y dio esperanza viva no solamente a los judíos, sino todo aquel que cree en su nombre, todo aquel que cree en su palabra, hermano, amén, recibe, ¿verdad? La gracia de Dios, o también el favor de Dios, ¿verdad? Si lo quiere poner. Vemos de que, estoy diciendo esto porque muchas veces el hombre tiende a torcer la escritura, ¿verdad? Y se desvían de lo que Dios en realidad está queriendo dar a entender por medio de la palabra de Dios. Vemos de que para traducir, porque acuérdense que el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que estamos tocando ahorita es el Nuevo Testamento, fue escrito en griego originalmente, después fue traducido al latín, y, ¿verdad? En el IV siglo, y después, muchos siglos después, fue traducido, ¿verdad? Al inglés, al español, ¿verdad? Al alemán, etcétera, etcétera. Entonces vemos de que han habido muchas traducciones desde los apóstoles hasta nuestros días. Han habido pues muchas traducciones a diferentes idiomas. Es más, hay traducciones en todos los idiomas del mundo, si usted lo quiere saber, porque dice la Escritura, ¿verdad? Que esta Escritura, que esta palabra de Dios tiene que llegar a todo rincón de la humanidad. Y ya se está cumpliendo esa profecía, amén. Por eso sabemos que también Cristo está a las puertas, amén. Nunca se había llegado, ¿verdad? Esta palabra de Dios. Es más, con la expansión de las redes sociales, de la internet, podemos ver, ¿verdad? Que esta palabra de Dios está llegando a todos los rincones del mundo, gloria a Dios, hermano. Entonces sabemos que la Escritura se está cumpliendo porque es verdadera.
es absoluta. Amén, es palabra de Dios y la palabra de Dios no puede mentir, se tiene que cumplir porque Dios la habló. Amén. Vemos de que para traducir, ¿verdad?, la palabra de Dios de un idioma a otro, como fue originalmente del griego, ¿verdad?, y también del hebreo en el Nuevo Testamento, hay que considerar, por ejemplo, ciertas cosas, como por ejemplo el contexto, ¿verdad?, de la escritura. Hay que considerar la cultura en que se escribió la escritura. Acuérdense que la cultura era judía, y no que tenemos que tener una mentalidad exactamente judía, pero nos lleva a conocer cuál era la mentalidad en sí de los apóstoles y del mismo Cristo que era judío. Amén. Tenemos que considerar también otras cosas como las referencias. ¿A qué se refiere la palabra de Dios? No todo se puede traducir literalmente, ¿verdad? Hay que considerar todas estas cosas. Por ejemplo, la traducción puede ser directa, puede ser inversa. La traducción puede ser literal o puede ser libre, pero no toda la escritura se puede traducir literalmente. Por ejemplo, hay expresiones, ¿verdad?, en inglés, ¿verdad?, que usted no las puede traducir al español literalmente porque no significan nada. Entonces, hay cosas en la escritura que sí se pueden traducir literalmente, pero mientras no se saquen de contexto o de la cultura judía, ¿verdad?, no las puede sacar de la cultura judía, ni tampoco, ¿verdad?, no puede considerar, ¿verdad?, las otras referencias, ¿verdad?, a lo que se refiere, pues, la misma palabra, ¿verdad? Vemos de que, por ejemplo, en inglés hay una frase que dice, it's raining cats and dogs. Y usted lo traduce literalmente, dice, está lloviendo gatos y perros. Pero esa expresión en español no sirve porque no la entiende la gente. En español puede decir, está lloviendo a cántaros, ¿verdad? Entonces, no puede traducirla literalmente. Son expresiones en inglés y las otras expresiones en español significan lo mismo, que está lloviendo muchísimo, pues, perros y gatos o a cántaros, pero no se puede traducir literalmente. Así también la palabra de Dios no siempre se puede traducir literalmente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ayer me estaba gozando, ¿verdad? Siempre me gozo cuando vamos allá al comedor, ¿verdad? Porque oigo que los hermanos hablan, ¿verdad? También las hermanas se ponen a hablar la palabra de Dios, pero yo sé que muchas veces, ¿verdad?, se tuercen un poco porque le añaden palabras a los mismos versículos bíblicos que pueden sacar el versículo de contexto. Entonces ahí es donde vengo yo y tengo que interferir. ¿Para qué? Para que no se desvíen. ¿Verdad? Muchas veces, ¿verdad?, están hablando la palabra de Dios y dice uno, qué hermoso, están hablando la palabra de Dios, pero ya cuando se desvían un poquito, ¿verdad?, hay que poner un alto, un paro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, ¿verdad?, se pierden, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿verdad?, se saben muchos versículos bíblicos, ¿verdad? Por ejemplo, ayer, ¿verdad?, se hablaba muchos versículos bíblicos, ¿verdad? Pero de repente, ¿verdad?, como que se desvían un poquito, ¿verdad?, en su misma palabrería y vienen a confundir al oyente, ¿verdad?, al oyente, ¿verdad?, no al lector, porque tal vez no están leyendo directamente con la Biblia en la mano, pero tienden a confundir al lector, ¿verdad? Y por ejemplo, ¿verdad?, tenemos una escritura allí en 2 Timoteo, ¿verdad?, 2:14, dice, versículo 14, recuérdales esto, 2 Timoteo 2:14, dice, recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, cuando entramos en contención con la palabra de Dios, ¿verdad?, entonces ya estamos, ¿qué?, desviando, ¿verdad?, la atención del creyente a caer en el error, o la atención del oyente, en este caso, ¿verdad?, a caer en un error. Muchas veces, ¿verdad?, hablamos palabra de Dios, como ese ejemplo que dice la gracia, ¿verdad?, que María no fue llena de gracia, sino que halló el favor de Dios, ¿verdad?, o recibió el favor de Dios, ¿verdad? Y entonces venimos a confundir, ¿verdad?, al oyente cuando contendemos con la palabra. ¿Y qué palabra es? Se está refiriendo a la palabra de Dios. Dice, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, o sea, que no usemos la palabra de Dios para contender. Por ejemplo, yo puedo estar con otros hermanos ministros, ¿verdad?, hablando la palabra de Dios, pero no contendemos, sino que buscamos la edificación en la palabra de Dios por medio de la enseñanza del Espíritu Santo. ¿Okay? Cuando uno está en la palabra de Dios de verdad, uno busca la edificación, no la división. Porque por medio de la división es que vienen las diferentes religiones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, trazando bien o usando bien la palabra de verdad, como un obrero
que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, cuando hablemos la palabra de Dios, tenemos primeramente que presentarnos delante de Dios. Porque muchas veces sabemos mucha escritura, pero acuérdense, la letra mata. Pero el Espíritu es el que vivifica. Tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo y no lo que yo pienso, lo que yo creo, y no dejarme guiar por mis opiniones o no dejarme guiar por mis presentimientos. Yo presiento que esto quiere decir tal cosa. No, no presientas. La palabra de Dios, cuando está entrando en contención, ya está desviándose de la verdad de Dios. Amén. Y por eso es que hay muchas religiones. Por eso es que el hombre se divide. ¿Por qué? Porque por errores humanos, por errores de hombres, ¿verdad? Que no buscan la edificación, sino que buscan ¿qué? El ser, como por ejemplo, buscan el ganar, el que yo salga, yo me mire bien, el ganar un pleito, el ganar una contienda o el ganar una discusión. Cuando el que tiene que ser el ganador es Dios, es Cristo, es la palabra de Dios la que tiene que ganar en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo me gozo, ¿verdad? Cuando estamos ahí, pero cuando es el tiempo de intervenir, yo tengo que hacerlo, aunque sea exhortando, aunque sea reprendiendo. ¿Por qué? Porque para eso el Señor nos ha puesto a los obreros de Dios, a los siervos del Señor. Por ejemplo, en Tito, capítulo 3, ¿verdad? En Tito capítulo 3, versículo 1, dice, recuérdales que se sujeten, pero no es Tito 1.3, pero Tito 1.3, dice, estoy en Tito 1, versículo 1, hermano. Tito, capítulo 1, versículo 5. Dice, por esta causa, ¿por qué causa? Esta que va a decir, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses, ¿qué? Lo deficiente, para corregir lo deficiente, lo imperfecto, lo que está mal, ¿ya? Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieres lo deficiente, lo imperfecto. Dice, y establecieses ancianos en cada ciudad, ¿verdad? Por eso Dios, ¿verdad? Pone siempre a un siervo, ¿para qué? Para corregir cuando se están desviando, para corregir lo deficiente, para corregir, ¿verdad? Lo que está mal, lo defectuoso, lo que está imperfecto, lo que tiene falta de entendimiento, amén. Por eso Dios pone autoridades, ¿por qué? Porque no quiere que su iglesia se pierda, porque tiene que haber un orden, ¿verdad? Pero el que quiere ser contencioso, dice, ¿verdad? Él se busca sus propias cuentas, ¿verdad? No puede el hombre de Dios ser contencioso, no puede contender con la palabra de Dios, sino que es para edificación de los oyentes, amén. Gracias a Jesucristo. Buscamos la edificación por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos es revelada, amén. Gracias a Jesucristo. Ahora, volviendo a la palabra de Dios, ¿verdad? La gracia es un favor de Dios. Y no es que nacemos llenos de gracia, ni que, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Que hayamos gracia delante de Dios, sino que hemos recibido la misericordia de Dios por medio de su gracia, por medio de su favor, por medio de su regalo. Amén. Nadie en esta vida, ¿verdad? Puede decir, yo le agradé a Dios. No, sino que podemos decir simplemente, Dios tuvo misericordia de mí y me dio de su gracia, me dio de su favor, me dio de su regalo. Todos los que han sido siervos y siervas de Dios han recibido la gracia como un regalo inmerecido. Por ejemplo, no sin reconocer, obviamente, la gracia que somos pecadores ante Dios y que estamos destituidos del reino de los cielos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por gracia, por ese regalo, porque Él halló gracia en la persona de Jesús, como podemos decir, Dios habla como a veces como que está hablando de una tercera persona, pero en realidad no está hablando de una tercera persona, está hablando del mismo. Podemos ver, por ejemplo, cuando Cristo, ¿verdad? Y ahí viene, ¿verdad? La divinidad de Jesucristo, ¿verdad? Que Él es el único Dios verdadero. Cuando Jesucristo habla de Dios como una tercera persona, pero también Jesucristo habló de sí mismo como una tercera persona. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando se refiere a Dios mi Padre, está hablando como de otra persona y no del mismo, ¿verdad? Pero también cuando Él dice, cuando el Hijo del Hombre venga, y usted dirá, ¿está hablando de quién está hablando? Pues está hablando del mismo también, pero como que fuera en tercera persona. El Hijo del Hombre es el mismo. Pero dice, cuando venga el Hijo del Hombre, por ejemplo, dice, ¿verdad? Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra.
Él no está hablando de cualquier otra persona o de una tercera persona. Él está hablando de Él, porque Él es el Hijo del Hombre, amén. Él es el Hijo del Hombre. Entonces tenemos que ir al contexto, ¿verdad? Obviamente de la Escritura, para entender que que Jesucristo, cuando hablaba de Dios, también hablaba de su divinidad, hermano, amén. Hablaba de Él mismo, ¿verdad? Dios. Entonces vemos, ¿verdad? Que la gracia de Dios se ha manifestado. Vamos a regresar a Tito, ¿verdad? Capítulo 2, verso 12, verso 11, quiero decir, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Entonces, así como María recibió el favor de Dios para salvación, nosotros también, los apóstoles igualmente, todos, Abraham, Moisés, los profetas, todos recibieron la gracia de Dios. ¿Para qué? Para salvación. María recibió la gracia de Dios para salvación, hermano. Tú recibes la gracia de Dios para salvación. La Biblia, si tú la lees, no dice en ningún lado que tal santo entró en los cielos porque fue santo. Ninguna parte de la Escritura habla de que un santo, un profeta, no sé, un varón de Dios, una mujer de Dios, entró al cielo por ser santo. No, sino por gracia de Dios, por medio de la fe en Dios, es que recibimos, ¿verdad?, la entrada al reino de los cielos, ¿verdad? Los apóstoles creyeron en Dios. Y después, cuando Dios se manifestó en carne, entonces creyeron en la persona de Jesús, que era Dios encarnado. Amén. Esta piedad, esta gracia, ¿verdad?, que es para salvación a todos los hombres, dice el 12, nos enseña que, primero, renunciando a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Renunciando a la impiedad es todo aquello, ¿verdad?, que ofende a Dios, por ejemplo, ¿no? Tenemos que renunciar a todo aquello que ofende a Dios, ¿ok? Eso es lo primero, renunciar. Después dice, ¿verdad?, y a los deseos mundanos, o sea, a los deseos de la carne, a las concupiscencias de la carne, amén. Renunciando a todo esto, dice, y también dice, y a los deseos mundanos, y viviendo, dice, para que vivamos en este siglo, en este tiempo, sobria. Ok, cuando dice vivir sobriamente o ser sobrios en este tiempo, esto se refiere al tiempo en que tú estás viviendo, ¿verdad? Porque se escribió hace 2000 años, ¿verdad? Esta escritura, por ejemplo, Tito ya no vive hoy, ¿verdad? Tito está esperando la resurrección de los muertos, obviamente, ¿no? Está esperando, ¿verdad?, que Cristo venga por los vivos y por los muertos, ¿verdad? Pero por los que creyeron en Él. Entonces vemos de que, por ejemplo, aquí, ¿verdad?, dice que vivir sobrio en este tiempo, en este siglo, es el tiempo que tú te tocó vivir. Por ejemplo, ahorita en el siglo XXI, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, sobriamente no solamente significa estar sin licor, sino estar apercibidos de la palabra de Dios. Estar apercibido de los acontecimientos que están suscitando en nuestros días, viendo cómo la Escritura se está cumpliendo y se está terminando de cumplir, ¿verdad?, en los mandamientos de Dios o en las profecías, quiero decir, en las profecías de Dios, de nuestro Jesucristo, ¿verdad? Vemos cómo las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, ¿verdad? Dice que cuando venga los últimos tiempos, dice, va a ser los tiempos como los tiempos de Noé, como los tiempos de Lot, ¿verdad? Que dice que la gente vivía normalmente, ¿verdad? Se casaban, se daban casamiento, en fiestas, comprando, vendiendo. O sea, la gente vivía como que la vida nunca va a acabar, ¿verdad? Como que Cristo nunca va a venir. Pero vemos de que así, ¿verdad? También los tiempos de Lot son los tiempos de Sodoma y Gomorra. Como vemos, ¿verdad?, que la humanidad por ese endoctrinamiento del transgénero, ¿no?, que están pervirtiendo, ¿verdad?, al sexo humano, ¿no?, al sexo femenino y masculino, ¿verdad?, los únicos dos sexos, lo están pervirtiendo, ¿verdad? También están creando el transhumanismo, ¿verdad? Gente con capacidad robótica, por ejemplo, por decirlo así de esa manera, ¿no? Estamos viendo cómo se cumple todo. Entonces dice que tenemos que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, pero que vivamos en este siglo sobria, o sea, apercibidos, ¿verdad? Y dice justa, o sea, haciendo lo que es justo delante de Dios. Y también la palabra, y viviendo piadosamente, esa es la última palabra, ¿verdad?, del versículo 12. Viviendo piadosamente. Ahora, ¿qué significa vivir piadosamente? Significa vivir entregados
a la voluntad de Dios, es vivir entregados a la palabra de Dios, es vivir entregados en una vida que agrada a Dios, es vivir entregados a agradar a aquel que nos compró con su sangre, hermano, ¿ok? Vivir piadosamente es entregarnos a Dios. Acuérdense como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En 1 Timoteo 3:16, ¿verdad? Que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, quiere decir, Dios se entregó en cuerpo humano. Dios se entregó en la cruz en cuerpo humano. ¿Qué significa eso? Que Cristo no se agradó a sí mismo como hombre, sino como agradando a Dios mismo, amén, a su divinidad. Él se entregó a sí mismo, ¿verdad? Como agradando a Dios, dice la Escritura, ¿verdad? En Efesios. Él se entregó a sí mismo agradando a Dios. Así también nosotros nos entregamos también a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Y en realidad, ¿quién estamos agradando? Estamos agradando a nuestro Señor Jesucristo, por si no lo sabía. Cuando usted agrada a Dios, usted agrada a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Señor y Dios. Él es nuestro Señor y Dios. Dice, ¿verdad? El 13, aguardando la esperanza bienaventurada. Esa palabra bienaventurada también se traduce como afortunada o dichosa. Entonces nosotros, ¿verdad? Además de vivir entregados a Dios y a la palabra de Dios, tenemos que aguardar, dice el 13, aguardando o guardando esa esperanza bienaventurada, esa esperanza dichosa, esa esperanza afortunada que Dios nos ha dado. Él nos dio su esperanza porque la esperanza de Dios vive, es viva. Nosotros, ¿verdad? No somos de carne y hueso, somos seres humanos y tenemos un día que morir, ¿verdad? Pero Cristo, siendo el inmortal, Él no pudo pasar por muerto más de 3 días. Él tuvo que resucitar, mejor dicho, no se resucitó, pero resucitar al tercer día conforme ya estaba escrito del Cristo, conforme ya estaba escrito del Mesías. Gloria a Dios. Entonces nosotros vamos a guardar esa esperanza que está en Cristo. Es una esperanza dichosa, es una esperanza aventurada. También se le puede llamar una esperanza feliz que tenemos en Cristo. Dice, ¿verdad? Aguardando esta esperanza dichosa o bendita, también se le llama bendita, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que vamos a guardar? La esperanza. Usted está guardando la esperanza dentro de sí, hermano, ¿ok? Dios derramó por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo una esperanza viva, mi hermano. Esa esperanza que fue manifestada a sus siervos, los apóstoles, hermano, amén. Esa esperanza bendita, porque es dichosa, es bendita, es una esperanza manifestada a los apóstoles y ahora a nosotros que somos parte también de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que guardar tal bendita esperanza viva y también guardar ¿qué? La manifestación, que reaparezca, que se manifieste en su segunda, por decir, en su segunda venida, ¿verdad? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque no hay otro Dios, hermano. Hay un solo Dios, hermano. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y su nombre es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, o en este caso, rescatarnos, ¿verdad? De toda iniquidad. Él vino y nos rescató de toda iniquidad. Dice, y purificar para sí un pueblo propio. ¿A qué se le, o qué le da a entender que Él está purificando para sí un pueblo propio? Cuando dice que Él está purificando para sí mismo. Cristo, ¿verdad? Se entregó para purificar para sí mismo un pueblo propio, un pueblo suyo, un pueblo de Él. Pero la palabra purificar significa o está relacionada con la palabra santificar. Él nos está santificando, Él nos está purificando con su palabra. Con su palabra Él nos está limpiando, nos está purificando, ¿verdad? ¿De qué? De todos esos deseos mundanos, ¿verdad? De todas esas iniquidades, de esas impiedades, ¿verdad? Porque impiedad es vivir
no para Dios, sino todo lo contrario. Vivir para la carne, vivir para el mundo, vivir para las pasiones mundanas. Pero la piedad es vivir para Cristo, vivir para Dios. Amén. Por eso Pablo decía, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? Porque él vivía, ¿qué? Agradando a su Señor Jesucristo. Como es menester de nosotros también vivir para agradar a nuestro Jesucristo. ¿Ok? Él quiso purificar o santificar para sí mismo, dice, un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, que usted tenga celos, pero celos por hacer lo bueno y no por hacer lo malo, sino que tenga celo divino por hacer lo bueno. Cuando Dios deposita en ti la verdadera esperanza viva, la fe verdadera en Jesucristo, entonces tú vas a ser celoso ¿de qué? De buenas obras. No porque las buenas obras te van a comprar la entrada al reino de los cielos. No porque tus buenas obras de caridad te den méritos para entrar al reino de los cielos. No, es por la obra redentora y santificadora de nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vemos de que, dice el versículo 14, repito, quien se dio a sí mismo por nosotros. Pero dice la Biblia, y por eso ahí viene lo que les decía al principio, que si no entendemos bien la Escritura, nos va a torcer, o la vamos a torcer, tal vez ponerlo de otra manera. Dice que Él se dio a sí mismo por nosotros. Pero en Juan 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero aquí dice que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces la pregunta está, ¿será que Dios lo entregó o Él se entregó? ¿Ah? ¿O Dios lo entregó o Él se entregó? Porque si Dios lo entregó, Él nos entregó. Pero si Él se entregó, pues Dios no lo puede entregar. ¿O no será que está hablando de Él mismo? Porque dice que Él se dio por el Espíritu, por su Espíritu. Él se dio a sí mismo por Dios, o sea, por el Espíritu, por la obra redentora que es a través del Espíritu de Jesucristo, que es a través del Espíritu Santo, que es a través del Espíritu Santo de Dios. Él se entregó por su Espíritu, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, por voluntad de su Espíritu. Él se entregó por amor a Él mismo. Dice que Él nos perdonó por amor a sí mismo, no por amor a ti, por amor a sí mismo, porque Él prometió redimir a un pueblo santo para sí. Él prometió, y la promesa que Dios hace no es a los demás, es a sí mismo. Si usted lee la Escritura, Dios no le promete a nadie nada. Dios se prometió a sí mismo todo lo que hizo por medio de sus varones de Dios, por medio de sus obreros, por medio de sus siervos. Todo lo hizo por amor a sí mismo. Él redimió a la humanidad por amor a sí mismo porque Él había creado. Él solamente tuvo compasión, misericordia de estos miserables seres humanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Mira, una cosa te voy a decir. El amor de Dios no comenzó al amarnos nosotros. El amor de Dios comenzó cuando Él se amó a sí mismo. Así dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Él es amor. Y a través de ese amor, a sí mismo, Él vino a amar a su creación como creador. Amén. Gloria a Dios. Quien se dio a sí mismo por nosotros para rescatarnos. La palabra redimirnos viene de la palabra, bueno, en español lo voy a decir, la palabra redimir vendría a ser raíz o vendría a ser compuesta de la palabra rescate. Pero en griego es diferente, ¿verdad? La palabra rescate es eleos, si no me equivoco, ¿verdad? Y esa es la raíz, rescatar. Pero de esa misma raíz viene la palabra redimir, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de rescatar, como dice ahí, ¿verdad? Porque usted podrá leer la Biblia y a veces la misma palabra puede utilizar una palabra de dos maneras diferentes, rescatar o redimir. Pero a veces, aunque sean sinónimas, a la vez son palabras. Por ejemplo, una palabra que viene de la raíz de otra. Entonces, rescatar, en este caso sería la raíz.
Pero la palabra compuesta es redimir, o sea, viene de esa raíz rescatar. Entonces, Dios nos rescató ¿de qué? De la iniquidad. Dice que se dio a sí mismo, el 14, para rescatarnos de la iniquidad, no para redimirnos de la iniquidad, aunque también nos redime, ¿verdad? La palabra de Dios nos redime, pero en este caso nos rescata porque por medio de la palabra de Dios es que entramos, ¿verdad?, a una conciencia que quiere agradar a Dios, una conciencia limpia, una conciencia que te dictamina si estás haciendo la voluntad de Dios o estás en desobediencia a Dios. Porque la palabra todo lo encerró ¿en qué? En desobediencia, ¿ok? Todos hemos pecado por desobedientes. Ahí lo encierra todo la palabra de Dios. Usted puede haber hecho muchas cosas, matar, robar, mentir, pero todo ese pecado, todos los pecados son, se concentran en una palabra, desobediencia a Dios. Cuando desobedecemos a Dios, podemos hacer cualquier tipo de pecado, ¿verdad? Entonces vemos que Dios nos rescató de toda iniquidad, o sea, de la impiedad, de cosas malas, ¿ok? De cosas malignas, de cosas también diabólicas, de cosas, ¿verdad?, que nos llevan a la perdición. Y, ¿verdad?, nos dice que nos purificó o nos purifica para sí como un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gloria a Jesucristo. Vemos que, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, si quiere conmigo, Efesios capítulo 1, versículo 5. Quiero que me acompañe a esta escritura, Efesios capítulo 1, versículo 5. Esta Biblia o esta versión, la 1960 de la Reina Valera, comienza así, no sé si la suya comienza igualita que esta, ¿verdad? O si tiene otra traducción, otra versión, quiero decir, tal vez no comienza así, pero esta comienza así. El versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ok. En amor, miré o me fijé en otras versiones, ¿verdad? O traducciones, si usted lo quiere llamar, ¿verdad? Me fijé y la palabra o la frase en amor no pertenece al versículo 5, sino que pertenece al versículo anterior. Y este versículo 5 supuestamente comienza con habiéndonos predestinado. ¿Ok? Entonces, cuando leemos, ¿verdad?, podemos nosotros tal vez notar, no sé si usted lo notó, pero yo noté al principio, era como que no tiene un seguimiento en amor, pero todo tiene que ver con el amor, déjame decirte. Todo tiene que ver con el amor, porque Dios es amor, pero también es rigor. Pero lo que quiero decir es esto, comenzando por donde dice, habiéndonos, ahí en el versículo 5, después de en amor, dice, habiéndonos predestinado. Quiere decir que Dios nos había predestinados. Somos o hemos sido predestinados. O sea, fuimos destinados de antemano por Dios. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Fuimos predestinados para ser hijos o a ser adoptados, en este caso adoptados como hijos de Dios, hijos suyos, ¿verdad? Pero esto lo hizo por amor, es obvio, ¿verdad? Lo hizo por amor. Dice por amor, quiero decir por amor, pero ahora por medio, dice hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que por medio de Jesucristo es que nosotros recibimos la adopción de Dios. Cuando les decía yo ayer, ¿verdad?, que alguna gente dice, bueno, si Jesucristo es Dios, quiere decir que Dios murió en la cruz. Y les dije yo, Dios no murió en la cruz. Lo que murió en la cruz fue el cuerpo de Jesús. ¿Qué es lo que recibe vida y qué es lo que deja de vivir? Es el cuerpo. El Espíritu de Dios no puede morir. El Espíritu de Dios, Él es Espíritu, Él no puede morir. Lo que Jesús humanamente entregó fue el Espíritu, pero lo que murió fue su cuerpo. Su Espíritu sigue vivo y sigue vivo por esos 3 días, ¿verdad? Su cuerpo estuvo enterrado.
pero, y muerto, obviamente, ¿verdad? Porque un cuerpo sin espíritu está muerto, es obvio, ¿no? Eso se entiende. Entonces, pero como Dios, como divinidad, Él no estaba muerto. El que estaba muerto era su cuerpo. Dios no murió, murió el Hijo, la persona de Jesús. Por eso tiene el título de el Hijo de Dios o el Cordero de Dios. Amén. Entonces vemos de que por medio de Jesucristo, dice el versículo 5, recibimos la adopción de hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero también somos hijos de Jesucristo, no de su cuerpo. Porque Él no nos engendró por carne y sangre, sino nos engendró por medio de su Santo Espíritu. Somos hijos espirituales, no carnales. Somos hijos de Dios por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nadie nace hijo de Dios. Todos nacemos en pecado. Todos nacemos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué si Dios quiere justificar a un bebé porque no ha pecado todavía? Dios hace eso. El hombre no puede hacer eso, pero Dios sí lo hace. Pero lo que Dios viene a hacer a nosotros los adultos es que Él nos justifica de nuestros pecados por su gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Dice, ¿verdad? Sigue el versículo 5 diciendo, según el puro afecto de su voluntad, según su propia voluntad, según lo que a Él le pareció, según lo que a Él le complació. ¿Sí me explico? O si se explica la palabra de Dios. Dice, según el puro afecto, Él nos predestinó para ser adoptados. Ahora somos adoptados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Por la fe en Jesucristo, porque cuando tú crees en Jesucristo recibes el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice, según el puro afecto. Esto es lo que a Él le plació. Esto es lo que a Él, ¿verdad? Le movió a su voluntad. Este fue el deseo propio de Él, ¿verdad? Según el puro afecto de su voluntad. No la voluntad humana, sino la voluntad de Dios. Dice el 6, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué? Para que alabemos la gloria de Dios por medio de su gracia. Para que alabemos gloriosamente la gracia de Dios. Amén. Para que usted alabe la gracia de Dios, que es gloriosa. Amén. La gracia de Dios es la gloriosa. ¿Ok? Para que alabemos a Dios. Para que alabemos con alabanza la gloria de su gracia. Dice, con la cual, dice, nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesús, el amado de Dios. Por eso se le llama el amado de Dios. Jesús, el amado de Dios. Entonces, por medio de esta voluntad propia, por medio de este placer, de este beneplácito con que se complació a sí mismo, para que alabemos o le demos alabanza a la gloria de su gracia. Y por esta gracia es que Él nos hace ¿qué? Aceptos en el amado. Cuando nosotros recibimos a Jesús, el Mesías, como nuestro Señor y Salvador, entonces es cuando recibimos la gracia y el perdón de nuestros pecados, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Es cuando recibimos la gracia y el perdón de pecados. Te voy a poner un ejemplo humano, sencillo, terrenal, para ver si me explico mejor. Por ejemplo, tú que eres papá o que eres mamá, si a un hijo tuyo o a una hija tuya, por ejemplo, alguien, ¿verdad? No sé, un hijo tuyo, una hija tuya, que otra persona, no sé, sienta algo bonito, ¿verdad? Algo bonito por tu hijo, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo así como que, oh, tu niño me cae muy bien, tu niño es un niño excelente, bien portado. ¿Cómo te sientes tú? Ah, ya me caíste bien, ¿verdad? Pero si alguien te le hace una cara a tu hijo, este chiquillo, te vas a poner enojado y cálmate, ¿qué te pasa con mi niño, verdad? Con mi niña, ¿no? Te va a enojar, ¿verdad? Si tu hijo le cae, alguien diga, me cae gordo ese niño, y es tu hijo, te va a enojar. Pero si alguien
Dice, ay, qué lindo niño, ¿de quién es su papá, su mamá? Ay, felicidades, qué lindo niño tienes, qué linda niña. Ah, te va a agradar. De esa manera, lo estoy poniendo, era como el que recibe a Jesucristo, el que recibe al Hijo de Dios, haya gracia ante Dios. Pero el que rechaza a Jesucristo, no va a hallar la gracia de Dios, sino la ira de Dios está sobre esa persona. Amén. Eso lo estoy poniendo humanamente hablando. Pero sabemos ahora que Jesucristo, pero es el mismo Dios, pero en su manifestación obviamente humana, ¿no? Entonces dice el versículo, ¿verdad? El versículo 6 termina que en esa gracia Dios nos hace aceptos en el amado. Él nos acepta cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y dice el 7, en quien, o sea, en este Cristo, en este Jesús el amado, en quien tenemos que redención, ahí sí va la palabra correcta, redención, que es sinónimo de rescate. Recibimos redención, pero ¿qué es redención? ¿Qué es la redención? Voy a poner un ejemplo también para que me entiendan. Aquí se le llama pawn shop, ¿verdad? Pawn shop, donde casa de empeño, ¿verdad? Donde alguien, digamos, empeña un reloj, ¿verdad? Porque no tiene dinero, necesita dinero, ¿verdad? Y mira, te empeño mi reloj, ¿verdad? Vale 100, pero dame $10, ¿verdad? Porque necesito, ¿verdad? Yo sé que no vas a dar más. Y viene aquella persona y te dice, ok, te doy $10 por tu reloj, ¿verdad? Pero te dice, hey, tal día, ¿verdad? Si no vienes por tu reloj, lo pierdes. Entonces, si esa persona no viene por su reloj, ya lo perdió. Entonces, ¿qué hace el dueño de la casa de empeño? Lo pone en venta, ¿verdad? Dice, el que lo compre a este precio, más caro que el que lo recibió, obviamente, ¿verdad? Porque está buscando ganancia. El que lo compra a este precio, se lo lleva, ¿verdad? Se lo lleva. Entonces, viene alguien y sabiendo, ¿verdad? Tal vez o no sabe, ¿verdad? Cuánto pagó por ese reloj, pero ahora se lo está vendiendo más caro, ¿verdad? Porque ya sabemos que lo están vendiendo más caro en la casa de empeño, ¿verdad? Más caro de lo que lo compró. Pero, ¿cuánto cuesta ese reloj? Bueno, mira, está usado, pero está en buenas condiciones, el dueño lo trató bien, lo cuidó bien, etcétera, etcétera, lo pulió, lo limpió y todo. Te lo vendo en 100, pues, ¿ok? El reloj. O te lo vendo en 50, ¿verdad? Porque nuevo vale 100, por ejemplo. Entonces, tú estás redimiendo aquello que estaba perdido, porque ya el dueño lo había perdido, pero tú viniste y lo rescataste, lo redimiste, lo compraste. Pero en este caso, el precio de nuestro rescate, porque éramos pecadores y estamos condenados, no estaba usted medio condenado, mi amigo. Usted estaba ya para el asador, ya estaba condenado, ya estaba en el fuego del infierno, esa es la palabra de Dios. Ya estamos condenados, instituidos de la gloria de Dios, según Romanos capítulo 3 y según Efesios, según los libros de las cartas de Dios, las cartas de Pablo, ¿verdad? Y también los evangelios. Ya estábamos, ¿qué? Perdidos, hermano. Usted ya no tenía recompensa, usted ya no tenía ningún valor, usted no valía ni un cacahuate. Un cacahuate valía más que usted, pero vino Cristo y con su sangre nos redimió, gloria a Dios. Con su sangre nos redimió, nos rescató del fuego del infierno. Gloria a Dios. Entonces, en este Cristo, dice, tenemos redención por su sangre. El precio que Cristo pagó fue un precio inmesurable, porque no hay un precio ni en dólares, ni en oro, ni en diamantes, para podernos rescatar, o redimir, o comprar. Pero fue el precio de su sangre, que es un precio, ¿verdad? Inaccesible, ¿verdad? No tiene precio la sangre de Cristo por ser tan pura y santa. Pero ese fue el precio que Cristo pagó por nosotros, los creyentes, mi hermano, ¿amén? Por los que creemos en su nombre, los que creemos en el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Dice, ¿y qué obtuvimos? Dice el versículo 7 ahí, el perdón de pecados, hermano. Hemos recibido ¿qué? Gratuitamente por la fe en su sangre, el perdón de pecados. Es por la fe hemos recibido el perdón de pecados. Gloria a Dios. Dice, según las riquezas de su gracia. Amén. Según las riquezas de su gracia. Vemos que aquí está hablando de las riquezas de su gracia. Algo que era demasiado valioso para Dios. Que siendo, dice Romanos capítulo 8, que siendo aún pecadores, dice, y enemigos de Dios, Cristo, Jesús, murió y se entregó por amor a nosotros, por amor y misericordia a nuestras almas, hermano. Gloria a Dios. Dice el 8,
que hizo sobreabundar esta gracia. Mira lo que hace la gracia en nosotros. Dice que hizo sobreabundar. Usted sabe lo que es sobreabundar, ¿no? En exceso. Sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué es lo que Dios nos dio con su gracia? Sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Él dice el 9, para darnos a conocer el misterio. ¿Cuál misterio? De su voluntad. El misterio de su gracia. Según su beneplácito, según lo que a Él le plació, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? De reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo, Dios, como divinidad, en la persona del Cristo, del Mesías, va a ¿qué? A reunir, a reedificar, a reconstruir y a unir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, desde el principio hasta el fin de la humanidad. Así, las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Una cosa que la Biblia enseña, que los ángeles no interpretan las Escrituras. Los que interpretamos las Escrituras somos los siervos de Dios. Los ángeles solamente son mensajeros. Mensajeros de Dios a la iglesia, mensajeros de Dios a los siervos de Dios. Pero los siervos de Dios somos los que Dios nos ha capacitado con sabiduría e inteligencia para conocer el misterio de su gracia, para interpretar la palabra de Dios y enseñarla a otros. Y los ángeles son los que se gozan al ver y conocer la sabiduría que Dios le ha dado a los hijos de los hombres. Amén, es lo que dice la palabra de Dios. Vemos de que esta gracia, hermano, las riquezas de su gracia, que infinitamente, ¿verdad? Esa gracia nos alcanzó a nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Miren lo que dice ahí en Efesios capítulo 2, verso 8. En adelante dice, porque por gracia sois salvos. Usted es salvo, ¿por qué? Por gracia, porque a Dios le plació, porque a Dios le agradó que poniendo nuestra fe en su Hijo Jesús, como el Cristo del Mesías, el enviado de Dios, es que nosotros recibimos el perdón de pecados. Dice ahí otra vez, porque por gracia, por la voluntad, por el favor de Dios, porque a Dios le agradó de esa manera que por medio de Jesucristo seamos salvos. Pero, como dice ahí, por medio de la fe. ¿En qué? En Jesucristo. Nadie puede ser salvo si no pone toda su fe, toda su confianza y toda su esperanza en aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Nadie podrá ser salvo si no pone toda su fe, su esperanza y su confianza en aquel que resucitó de entre los muertos, nuestro Jesucristo. ¿Ya? Es por medio de la fe. Dice, y esto, dice, la fe pues, que es por medio de la gracia, o la gracia que es por medio de la fe, esto no es de ustedes. La gracia y la fe no es porque nosotros la traíamos, sino, dice, es un regalo, es un don de Dios, un regalo inmerecido, la gracia, el perdón, no dejando de reconocernos o incriminarnos como pecadores, sino que por su gracia, por amor, por medio de la fe en Jesucristo, el que hizo el sacrificio en la cruz de Calvario, es que nosotros somos hijos de Dios, hermano, amén. Dice el 9, no por obras, no es por obras, ¿ok? Sí es cierto que el que tiene fe también va a tener buenas obras, porque el que no tiene fe, sus obras son contadas por inmundicia, porque el que no tiene fe en Jesús y en la sangre derramada en esa cruz del Calvario, se quiere justificar
por sus buenas obras. Pero aquel que pone la fe y su confianza y esperanza en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo, recibe gratuitamente el perdón de sus pecados. Amén. Que es el don de Dios, que es el regalo de Dios. No es por obras, no es por obras. Gracias a Jesucristo. Quiero terminar con Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice, Romanos 3, 21 dice, pero ahora, Pablo está hablando de ahora en este tiempo, en esta dispensación. Hoy, para nosotros es hoy, para ellos fue ayer, para nosotros es hoy. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios. La justicia de Dios testificada, o sea, que testificaron que testifica la ley, dice, testificada por la ley justifica la justicia de Dios, o da testimonio de la justicia de Dios. Testificada por la ley y por ¿quiénes? Los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. Mi hermano, hermana, si usted no cree en Él, usted no tiene perdón de pecados, no tiene entrar al reino de los cielos. Pero si usted cree en Él, usted tiene perdón de pecados. Usted ha sido justificado por la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo y a través de la sangre del Cordero derramada. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Para todos los que creen, porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como todo el mundo está bajo condenación, pero la justicia de Dios se revela por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestra justificación de pecados viene cuando creemos en la acción redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así como todos están destituidos, todos están condenados, fuera, no tienen que entrar en los cielos. Todo dice, no hay ni uno, no hay bueno ni uno, no quien entienda. ¿Quién es el único digno? Jesucristo, el que puede abrir los 7 sellos del libro de Apocalipsis, amén. El único digno es Jesucristo. No hay nadie en la tierra que sea digno, solamente Jesucristo. Entonces, pero también como todos están condenados, todos, como dice ahí, sin excepción de personas, Dios no hace acepción de personas. Por medio de la fe en Jesucristo también todos pueden obtener la salvación y la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe en Él, por medio de la fe en su sangre, gloria a Dios. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Él nos dice que fuimos justificados gratuitamente. Que no te la vendan la salvación. Que no te la vendan, no la compres. No es un centavo porque Cristo pagó por nuestra redención con su propia sangre, hermano. Que no te la vendan, que no te digan, que no te cuenten, porque a lo mejor te mienten. Vete a la Escritura y ahí te va a revelar Dios que Él nos ha comprado con su sangre preciosa a todo aquel que en Él cree. Somos justificados gratuitamente, dígalo, por su gracia. Gloria a Dios. Fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia, hermano. Fuiste creado para alabar la gloria de su gracia. Darle gloria a Dios por su gracia. Mediante, dice, ¿verdad? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en la sangre del Cordero derramada en ese cruz del Calvario. Usted y yo somos justificados de nuestro pecado gratuitamente, hermano. Gracias a Jesucristo. Gloria a Dios. Y aunque no termine más, pero dije en el capítulo 15 de Romanos, versículo 13, Romanos 15, 13, dice: y el Dios de esperanza, este Dios que te da la gracia, este Dios que tuvo misericordia de ti, este Dios que tuvo compasión de ti, este Dios que derramó en tu corazón
la fe que es en Cristo Jesús, es el Dios de la esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer. Cuando usted cree en nuestro Señor Jesucristo, usted va a ser lleno del gozo y de la paz de Dios, hermano. Usted va a ser lleno del gozo y de la paz de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por eso es importante que tú estés convencido, que tu convicción en nuestro Señor Jesucristo sea genuina, sea verdadera, sea grande, sea firme tu convicción en nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. El Dios de la esperanza, ese Dios de la esperanza es Jesucristo. Dice, les llene de todo gozo y paz en el creer. No importa tus luchas, no importa tus tribulaciones, iglesia, no importa lo que esté pasando en el mundo ahorita, no importa las cosas que estemos viendo, no importa que se esté cumpliendo las profecías, pero si tú crees en Jesucristo, va a ser lleno del gozo y de la paz que solamente Cristo nos puede dar por medio de la fe en Él, mi hermano. Eres un dichoso, eres un bienaventurado. Eres un bendito de Dios porque has creído en el sacrificio y en la persona de Jesús y en su palabra, hermano. Por eso es que tú tienes paz y gozo por el creer en Él, Señor Jesucristo, para que abunden en esperanza por medio de Él, dice, ¿verdad? Por el poder de su Espíritu Santo, hermano. Por el poder del Espíritu Santo. Entonces dice que aguardemos la esperanza dichosa y la manifestación gloriosa de ¿quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13, aguardemos esa esperanza viva que es por medio de nuestro Jesucristo. Y así vamos a ponernos de pie, ¿verdad? Y los voy a invitar que pasemos al frente, ¿verdad? Presentes ante el Señor, ¿verdad? El Señor está aquí, ¿verdad? ¿Para qué? Si tienes pecados, pídele perdón al Señor. Si te sientes sucio, pídele al Señor que te limpie, que te purifique, que te santifique, que te llene de su Santo Espíritu. Si tienes aflicciones, si tienes problemas, ven al Consolador y al Consumador de nuestra esperanza, Jesucristo. Ven a Él, ¿verdad? Él te va a dar el gozo. Pon tu fe en Él, que tu convicción esté segura, esté firme, como un ancla, hermanos, como un ancla, ¿verdad? En la roca, que no se puede mover ni por nada, ni por nadie, ni el mar, ni las tempestades, ni los huracanes, ni nada lo puede mover a usted. Si usted pone la fe como ancla en el alma, si usted tiene esa fe anclada en el alma, si usted tiene esa fe anclada en la roca que es Cristo, nada ni nadie te va a mover de esa fe, de esa convicción que tú tienes en nuestro Jesucristo, porque tú eres lleno. Tú eres lleno de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. Eres lleno del amor de Dios porque has amado al Hijo de Dios. Por esa fe en el Hijo, en el Cristo. Por esa fe en el Mesías. Por esa fe en el Señor Jesús. Es que nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Padre eterno y poderoso de la gloria. Te damos gracias, Señor, porque en medio de las tormentas, en medio, Señor, de las tempestades, en medio de los problemas, en medio de las aflicciones, en medio de las preocupaciones, en medio de la adversidad, Señor, en medio de la gente mala, malvada, Señor, tenemos una esperanza viva, porque eres tú nuestra esperanza viva. Tú eres nuestra esperanza viva. Tú vives para siempre. Tú eres el eterno del Señor Jesucristo. Tú eres el gran yo soy, el que se le apareció a Abraham, a Moisés, a los profetas y a todos los patriarcas. Tú eres el Señor Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú eres nuestro gran Dios y Salvador. Tú eres nuestro Redentor, el que nos rescató de toda iniquidad y toda impiedad. El que nos limpia, el que nos purifica, el que nos lavó con su sangre preciosa, el que nos limpia y purifica con la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios, por medio de la obediencia a tu palabra, por medio de la fe en Jesucristo. Gracias, Dios, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Gloria a tu nombre, Jesucristo, por lo que hiciste en esa cruz de Calvario. Gloria a ti, mi Dios. Te rendimos adoración. Te damos la suprema alabanza, Señor, por la gloria. Toda la gloria sea para ti, mi Dios. Toda la gloria sea para ti, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por tu gracia. Y su sangre derramó. Al mundo sigue amando, con desprecio le pagó. Así fue el maltratado y sin culpa él clamaba: Padre, perdónalos.
por ti, por mí. Derramó su sangre allí en la cruz. Su vida Él nos dio, mis pecados Él llevó. Si tú no le conoces, entrégale tu vida. Él te está esperando. Este es tu día, porque en sus promesas Él da vida nueva. Y tu corazón Él transformará. Y Él murió por ti, por mí. Derramó su sangre allí en la su vida Él nos dio, mis pecados Él llevó. Y Él murió por ti, por mí. Derramó su sangre allí en la cruz. Su vida Él nos dio, mis pecados Él llevó. Él murió por ti, por mí. Derramó su sangre allí en la cruz. Su vida Él nos dio, mis pecados Él llevó. Y Él murió por ti, por mí. Derramó